Sí, profe, nos gustó. Eso decíamos que era un texto corto, pero a la vez tenía mucho. Sí, es muy potente, sí, es un texto muy, muy rico en todo. Por eso, bueno. Profe, Sí, Fiorella, te escucho. disculpe que le corte. A usted le dijimos nosotros que habíamos armado un nuevo grupo con González María José y Sí, Ignacio Gómez y sí. todavía no nos dieron un número nuevo. ¿Y el nombre se pusieron? Sí, Ya profe. no nos manejamos con números ya. Por eso Ah, el ok. número era provisoriamente hasta que ustedes eligieran un nombre. Ah, ok, Este, profe, gracias. ¿Pero presentaron ustedes el trabajo Sí, profe. y no le pusieron nombre al grupo? Sí, ya le habíamos dicho ya, profe. Ah, bueno, no hay problema con el número, era una cuestión, digamos, provisoria hasta que ustedes se nominaran digamos, el nombre que los identificara, ¿no? Es una Ah, cuestión bueno, profe, nada muchas más que de gracias. organización previa, Fiorella. Gracias. No, por nada, por favor. Bueno. ¿Tienen el texto a mano de Marina Müller? ¿Está medio dormidito o a mí me da la impresión nomás? Porque suelen, a ver. Bueno, Buen día. ¿Cómo andás, Javier? No se olviden, ¿cómo estás? sí, acá No se tengo olviden los los computadores. ¿Cómo? ¿Qué decía Javier? Preguntó por el documento, tengo abierto aquí en la computadora. Sí, bien. No se olviden de colocar la asistencia, apellido y nombres, por favor. Está tomando la compañera, ya está tomando la compañera, está anotando, así que está registrando. Bueno, la idea es que yo en el transcurso del día les voy a hacer lo que habíamos hecho con la unidad 1, ¿recuerdan? Que es hacer este recorte de la unidad 2, como para que ustedes puedan, ya tienen el programa, ustedes tienen a disposición, no se olviden siempre de trabajar con el programa a mano, ahí tienen los números de ficha, tienen los autores, tienen los libros, las obras de donde están sacados los temas y los artículos, los capítulos que vamos trabajando, para que ustedes puedan tener esta visualización de la totalidad, que no se queden con el recorte, que no se olviden que los recortes son los recortes que hace uno, o sea, lo que a nosotros como docentes, por nuestra experiencia y por nuestra formación también vamos seleccionando, que no deja de ser una mirada parcial, ¿no? Así que la idea es que ustedes puedan saber de dónde viene el material, de qué se trata la obra, como los otros días me comentaba Normita, les comentaba quiénes eran los autores, qué características, de dónde, qué formación. Estos son datos que son importantes que ustedes vayan registrando de todos los autores que van trabajando, de todas las posturas que van viendo. Es importante este trabajo, digamos, de análisis crítico y de no quedarse con un recorte que, como les vuelvo a repetir, es un recorte que hace uno como docente, ¿no? Como postura, como carrera, como lo que figura en el plan de estudios y demás. Por eso les decía, nosotros ahora vamos a trabajar ya empezamos a trabajar sobre la unidad 2. Yo les voy a subir después a la plataforma y al WhatsApp, como hicimos la otra vez, el recorte desde el programa de esta unidad 2, para que ustedes no pierdan de vista esta totalidad. Así como fuimos yendo y viniendo en la unidad 1, vamos a hacer el mismo trabajo con la unidad 2.
ir y venir permanentemente, avanzar y hacer esta mirada retrospectiva de desde dónde venimos y hacia dónde queremos ir con los tratamientos de los temas. ¿Mm? ¿Cómo están? ¿Están medio dormiditos o así nomás? No es el acuerdo pedagógico que hicieron con Lili esto, ¿eh? A ver, ¿quién me recuerda el acuerdo que hicieron, valga la redundancia? Este contrato, ¿de qué se trataba ese contrato didáctico? ¿De qué hablaban? ¿De qué tipo de conexión? ¿Mm? Dudo, yo les digo, discúlpenme, veo la única carita que veo, la de Wilfrido Javier. Ahí está Laura, bien, Laura, que ya la he Profe, visto. yo estoy re congestionada, tengo una alergia que me está por matar, ¿sabes? Sabe que aparte hay mucho humo en el ambiente, eso tampoco ayuda mucho, sí. Yo Sí, no, ayer a mí estuve la así. primavera me afecta. Y sí, así es. Tiene sus pros y sus contras la primavera. A ver, ¿quién más está en condiciones de dar cumplimiento a los acuerdos que hicieron? Que hicimos, porque estamos todos incluidos. ¿O están todos medios dormidos? ¿Qué pasó? A ver. Voy a esperar un ratito, son 8:11 según mi computadora. ¿Estamos bien en el horario? Sí, profe. Mientras ¿Sí? ingresan los compañeros, la profesora esperaba 15 minutos, o sea, 8 y Bien, 15 como para iniciar. perfecto. Mientras sí, como usted dijo, teníamos que poner, o tenemos que consignar la asistencia en el chat. Bien. Bien. Bueno, 8:12. Bueno, esperamos unos minutitos más. Entonces, ningún grupo tuvo problemas en el trabajo, todos pudieron presentarlo. Ahora nosotros nos vamos a tomar unos días para poder revisarlos a todos, poder hacer algunas apreciaciones que vamos a devolverles también por la misma vía, que es a través del correo, porque nos encontrábamos con esta dificultad por ahí en la plataforma, aunque está también subido a la plataforma, pero en cuanto a las correcciones, Lili, no sé si ya habrá podido ingresar, pero en algunos momentos Lili el cuatrimestre pasado no podía ingresar, no sabía algún problema que no podía ingresar. Entonces nos manejamos mejor con el correo y cumplimos, digamos, con la formalidad después de informar en la plataforma los resultados y demás. Que los resultados, como ustedes saben, acá no hay aprobado y desaprobado. Acá lo que la valoración que tiene el trabajo es justamente que ustedes puedan dar cuenta del proceso que hicieron en la unidad 1. O sea, no hay una evaluación numérica que podamos hacer más allá de estas apreciaciones y de pronto algunas cuestiones que veamos nosotros que son necesarias de destacarlas, de remarcarlas, o porque hay que revisar alguna conceptualización o puntualizar alguna cuestión, pero no es porque esté bien o mal. Bueno, 58 estamos, son 14, falta un ratito más. Profe, Sí, por ahí a la hora en algunas consignas sí, nos pedía que justifiquemos con el texto o algo así. sí, sí. Y al encontrarnos las citas, hay algunas citas que por ahí me servían como para ejemplificar a mí mi consigna, la consigna que me tocaba compartirla con mis compañeras también. Y hay otros puntos que discutimos, porque el trabajo lo hicimos juntas, donde pudimos observar
que tanto me sirvió para mí como para otra compañera poder ejemplificar ese concepto con la autora que habíamos trabajado. Ujú. Y Sí, en el trabajo, por ejemplo, puede ser que vea que tomamos la misma cita otra vez sí, para volver a ejemplificar, a para justificar, justificar, sí. sí. Con eso sí, yo quería decirle que por ahí nos pasó y se prestaba hacia confusión, como que entre todas estábamos ahí, si lo ponemos acá, si no lo ponemos allá, como Pero que queda otra. justamente, ustedes saben que es a los fines didácticos que los autores, que nosotros mismos vamos tomando recortes teóricos. Pero nosotros somos una persona, somos un devenir, o sea, nosotros somos esto y a veces, digamos, lo que nos explica un tipo de conducta también nos explica otro tipo de conducta. Justamente por eso, porque somos esa Claro, porque totalidad, ¿no es cierto? No es que nos podemos partir y esto me explica esto Sí, y sí, esto sí. otro me explica o me muestra tal otra cosa. Por eso nos pasa, ¿no? Les pasó a ustedes y por ahí nos pasa. Me están avisando. ¿Vieron que hay un fin de semana largo la otra semana? ¿La otra semana es? Sí, viernes 8, Ah, feriado largo hasta el 11, hasta el lunes 12, también. 12 11, inclusive. Y el el 12 12 no, también. 11. El 12 también. Tenía hasta el 11. Uy, No, sí, el 12 también. profe, nosotros analizando desde el texto la función del super yo, una dimensión que propone Sarah Paín del proceso de aprendizaje, Mm, encontramos este conflicto con respecto al texto y lo que nosotros observábamos en el texto, en el cuento de Celeste. mm, Y, y radica en esto, porque el texto de Sarah Paín habla de la función de super yo como una función sintetizadora. mm. La Esto función del de, yo. eh, Ajá. Sí. eh, esto de pensar antes de actuar, de aceptar la realidad antes del principio del placer. Claro. Y, y una de las preguntas inclusive hablaba preguntaba sobre el deseo, ¿sí? Y el deseo aparece cuando el hermanito le pregunta a Celeste Sí. y ese deseo implica un cambio en su realidad. Eh, ahí, eh, en ese sentido, eh, es apremiante en Celeste no continuar con esta realidad que tenía, porque era una realidad civilizatoria, se entiende, que tenía en cuenta la maestra como para alinear buenas conductas, buenos comportamientos en los sujetos. ¿Y saben lo que ¿Y es eso, Javier? Eso es el cómo? poder. ¿Saben lo que es eso? Ese es el poder instituyente. O sea, Sí, si nosotros nos mantuviéramos con esta repetición de modelos, con este statu quo establecido, con lo instituido, con lo que se hace, con lo que siempre se hizo así, entonces continuamos haciendo porque está normatizado, porque ya está escrito que es así, porque se tienen que bancar porque sí, así nomás es. Eso es lo instituido. Y qué sí, sí, necesario que es este poder que sale de lo instituyente, de la base, del deseo, que es lo que hace que salgamos todos en algún momento y en toda circunstancia de eso que ya está instituido, porque si no, nunca habría cambios. Si sí. nos quedáramos siempre en Y el statu quo, en lo que es lo básico, en lo que es
lo ya establecido, no avanzaríamos nunca en nada. Exacto. Y justamente en eso radicaba nuestro conflicto a la hora de poder codificarlo con el texto, porque el texto, esto de la función del yo, habla solamente de poder apaciguar el deseo, pero nosotros sabemos, ya desde el psicoanálisis, en psicología profunda, que el yo debe mediar entre el super yo y entre el ego. Entonces, desde ahí también justificamos que no solamente es apaciguar el deseo, sino también poder buscar un equilibrio Exactamente. entre lo que es el deseo y entre lo que pasa en la realidad. Bien, y por eso vuelvo al valor que tiene, digamos, que ustedes conozcan estas cuestiones que seguramente las van a profundizar más en otras cátedras. El valor que tiene esta necesidad y este deseo y esta movilización que se da como para favorecer los cambios, porque si no seguiríamos repitiendo esquemas toda la vida, esquemas que nos sirven y esquemas que no nos sirven. Y esa es la riqueza del trabajo que nosotros como psicopedagogos tenemos que hacer, de poder ayudar a las personas a que esta fortaleza y este análisis crítico de la realidad nos lleve a hacer las propuestas de cambio. Desde un lugar, digamos, desde un lugar, a ver cómo decirlo, potente, como fue la conducta y como fue el actuar de Celeste, potente, transgresor, porque fue transgresor de la norma repetida hasta el cansancio, del castigo, fue transgresor y a la vez fue rico y positivo para el resto. Transformador. Y para el resto. Y en ese sentido nosotros ampliamos la mirada de Sarah Palin, haciendo este aporte desde la psicología profunda, Bien. no en contraposición a ella, sino en ver también esta posibilidad, que no solamente hay una función del yo en cuanto a... Ay, no sé si es mi internet que está flojo o es el de... ¿Tu internet es el que está flojito, Javier, o es el mío? Sí, puede ser. Sí. Y el mío es porque se congeló la pantalla. Sí. Qué bueno, qué bueno. Vieron que este trabajo de reflexión es sumamente importante. Es necesario que uno pueda también amigarse con las ideas de cambio, amigarse con esto de hacer transgresiones. Después vamos a compartir, bueno, creo ya son y 23. Y hay 64. Yo porque quiero compartir por ahí algunas cuestiones de compartir pantalla con algunas cuestiones para trabajar. Bien. En esta unidad 2 que nosotros comenzamos a trabajar, ¿cuál es la temática? ¿Qué es lo que trabajaron ustedes hasta ahora? ¿Recuerdan? ¿Qué es la psicología? ¿Cómo? Iría, ¿estás hablando? ¿El qué es la psicopedagogía? La psicopedagogía. A lo que dijiste antes no entendí. ¿Qué es ¿El qué una es pregunta? la psicopedagogía? Ajá, el qué de la psicopedagogía, qué es la psicopedagogía, poder entender que, ¿se acuerdan el trabajo de los cuadrantes que estábamos haciendo? Estas ideas a priori que teníamos nosotros acerca de lo que es la psicopedagogía, qué sabían los otros, qué creían los otros que era la psicopedagogía, y después empezamos a trabajar
sobre qué autores nos pueden dar o echar luz sobre esta temática de la psicopedagogía. Bueno, les voy a pedir ahora, respetando los acuerdos, el contrato pedagógico, que por favor nos activemos las cámaras, que pongamos el cuerpo, que nos encontremos, que podamos plantearnos también desde nosotros nuestro lugar y nuestro espacio y nuestro compromiso para con todo lo que implica esta formación, ¿no?, en psicopedagogía. Que no es fácil, ¿eh? Ayer estuve trabajando, justamente le pedí a mi hija que hiciera un recorte de un audio de la primera presentación de Estela Mora en la Universidad de Formosa, la primera vez que ella vino a Formosa, que fue el 7 de junio del año 2011. Y es un audio que dura 1 hora y pico, 1 hora y poquito, digamos, para nuestro tema, más o menos los 16 primeros minutos, ella habla de eso, y la verdad que les digo que me quedé hasta las 2 de la mañana escuchando porque me copé tanto, en una parte de la grabación, lamentablemente hubo, digamos, intercambio, pero no le dieron el micrófono a la persona que estaba hablando, o sea que del intercambio se escuchan algunas cositas, pero se le escucha la voz a Estela en la respuesta a esto que planteaba el público, ¿no es cierto? Que en ese momento era un auditorio conformado por estudiantes, docentes y demás, que fue un momento power, un momento muy fuerte, porque se plantea ella esta otra mirada de la psicopedagogía. Habla de Marina Müller, habla de Alicia Fernández, habla de otros autores que se trabajan en la carrera. Entonces, poder tener, digamos, esto que hablábamos al principio, esta mirada crítica, transgresora en algunas cuestiones, porque se sale de lo que está establecido, sale de lo que está normatizado, sale de lo que es el statu quo, que es lo que le pasó a Celeste, porque como así nomás se dijo o así nomás se hizo, o esa es nuestra historia, entonces es como esta postura de Estela Mora rompe un poquito bastante, con ese statu quo, con eso que viene, que tiene que ver con nuestra historia, pero que exige de pronto que uno vaya ayornándose y que vaya modificando algunas miradas también con respecto a la psicopedagogía. Así que bueno, ahora mi hija está haciendo ya le mandé como para que me haga ese recorte, yo igualmente lo voy a compartir completo al audio para que ustedes puedan tener acceso a la totalidad de la ponencia, que no es una ponencia porque en realidad fue muy dialogado, pero para que ustedes puedan también críticamente decir, bueno, en esto coincido, esto me gusta, esto que me suena medio raro, que puedan ustedes también ejercer este espíritu crítico con lo que escuchan y con lo que leen, ¿está? Vamos a trabajar un ratito ahora con ese material que ustedes ya habían a ver, empezamos bien, a ver. Quiero compartir. A ver si sale, no. Yo tengo abierto, a ver. ¿Se ve el Power que habían trabajado? Los documentos únicamente.
No, no, a ver. No, no se ve, profe. Bueno, vamos a empezar de nuevo entonces. ¿Por qué no se ve? Yo lo tengo abierto y todo. A ver, ay, parece que estaba. Ahí se ve la psicopedagogía y los psicopedagogos, el Power. No, profe. ¿Sí o no? No, no, se cortó justo. No, profe. Pero, che. Y aparece de nuevo. Y aparece de nuevo. Ahí, ahí. No, profe. No, profe. A ver, chicos, ¿por qué no me auxilian? Porque me aparece me aparecen los documentos, pero yo tengo abierto ya el otro. A ver. A ver, voy de nuevo. Tengo abierto el Power yo. ¿Cierto? Ahí, a ver. Mm. Y no me aparece. ¿No? ¿No aparece? No, profe, no aparece. Sí. Ah, y a ver, ¿qué me ayuda? Algo estoy haciendo mal. ¿Qué es? Tengo abierto el Power abajo ya. No sé qué puede ser. A ver si me dice algo acá. No. ¿Alguien tiene el Power que pueda compartirlo? Si no, vamos a trabajar directamente. Pero no puede ser porque lo tengo acá. Ahí aparece lo de Marina Müller. ¿No? No aparece No, su profe. pantalla, pero tendría que compartir pantalla de nuevo. A ver. Pero algo me está. No sé si lo estoy apurando mucho. Porque si yo comparto ahí, comparto el documento, no otra cosa. ¿Ven? No, ¿ven? Ahí está iniciando, profesora. Sí, pero igual no era eso lo que yo quiero compartir con ustedes, pero no me aparece acá en este. A ver. Yo doy. Profe, es el Power que trabajamos con la profe Lili. Sí, ese Power. Esa Yo, tercera, yo, por favor, si alguien puede yo compartirlo. nunca compartí, pero ahí le abrí por ahí si quiere prueba a ver si puedo compartir. Sí, O sea, por no sé favor. cómo será que aparece, digamos, pero le abrí el Power. Yo tengo abierto y todo, pero al querer compartir, aparece la carpeta. Puedo cerrar la carpeta a ver si eso no me tan. Bueno, mientras intentás,
¿Quién está por compartir? Lucía, profe. Lucía, ¿cree que intente yo? ¿Ahí anduvo? No. ¿No? A ver, ahí está. Bien, Lu. Ahí está. Bien. Ahí está, profe. Bien. Bueno. Le puse compartir una pantalla. Así me apareció. Ah. Y le puse eso. Porque nunca hice. Le voy a poner más grande, pero no veo nada. Bueno, deja así nomás, y la idea es que nosotros vayamos haciendo ese mismo recorrido a medida que trabajamos. Bueno, fíjense que dice Marina Müller. Pasá por favor a la segunda diapositiva. Ahí se ve mejor. Ahí se ve perfecto, sí. Pasá a la segunda diapositiva, ¿Ahí? por favor. No, ahí no está corriendo, está en la primera siempre. Y ahí corrí, no. ¿No corrió? No. Ahí sí, ahí corrió. Ahí corrió. Ahí. Le dejo Ahí así corrió. nomás entonces porque le puse pantalla completa y no. Sí, por eso está bien, está no bien. quiso. Fíjense que nosotros vamos a retomar el trabajo que hicimos previamente. Hablamos de lo que es la psicopedagogía, ustedes tomaron los preconceptos que tenían acerca de lo que era la psicopedagogía, cuáles eran estas ideas a priori, las ideas previas que ustedes tenían como estudiantes de psicopedagogía, y retomamos en estos cuadrantes también lo que la comunidad, la sociedad, cree que es la psicopedagogía. ¿Qué se entiende por psicopedagogía? ¿Qué cuestiones aparecen fundamentales en lo que, cuando hablamos de la definición de la psicopedagogía, qué aparecen como ideas fundamentales? Fíjense, ahora ya tomando las ideas previas de ustedes, el a priori, lo que aparece en el entorno, en la sociedad, en la tía, en la señora de la esquina, en mi mamá, en mi papá, en mi hermano, en mi profesor. Oye, ya, ahorita está todo cerrado. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien? Hay una 24 horas. ¿Cómo? Un micrófono nomás, el profe está abierto. Bueno. Por favor, Julie, Agüero. En la farmacia, las de turno. Está abierto tu micrófono, Julie, por favor. Por tu pantalón. Vos, Si nosotros hablamos desde a priori, desde lo que aparece en la sociedad y desde lo que aporta, en este caso, el texto de Marina Müller, vamos a ver que la psicopedagogía, dice, aparece como una ciencia interdisciplinaria. Interdisciplinaria. Y nos habla de la psicopedagogía como una disciplina o como una ciencia referida al aprendizaje humano. ¿Tiene que ver con lo que ustedes tenían como idea a priori, como tenían la idea que tenía la comunidad, la sociedad acerca de lo que es la psicopedagogía? ¿Se relaciona o no esto que estamos viendo de Marina Müller? Sí, profe, pero casi siempre es con respecto a que piensan que nos ocupamos solamente de los problemas o de los niños con problemas de aprendizaje, no en sí del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bien. Ahora ustedes cambiaron esta perspectiva desde que también que nos ocupamos solamente de los niños y en las escuelas. Bien. Habla del aprendizaje escolar, habla de la problemática, pero no de la problemática del aprendizaje, sino de la problemática que tienen los niños que van a la escuela y que tienen dificultades en el aprender, ¿cierto? Como para ir puntualizando más y no quedarnos solamente con este a priori, sino ir enriqueciendo esta mirada. En cuanto a ciencia interdisciplinaria, puede ser que lo relaciona mucho con la psicología. Bien, con la psicología y con la
Pedagogía. La pedagogía. Con la pedagogía. Fíjense que ahí comienza nuestra historia, ¿no? Claro, yo me refiero a lo que por ahí pensaban, incluso yo mismo. Ajá. Respecto. Yo tenía una imagen de que la psicopedagogía era como una especie de psicólogo para el niño, nada más. Ese era mi pensamiento antes. Psicólogo para niños. Fíjense cómo esa mirada, ese recorte que hacíamos nosotros de la psicopedagogía que atiende niños y que atiende problemas de aprendizaje, ¿sí? Entonces, aparece esta idea de que ¿quién atiende a este niño con problemas de aprendizaje? ¿Y qué es lo que dice Marina Müller? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicopedagogía? ¿Recuerdan eso? ¿Qué decía Marina Müller? Ahí trabajamos el a priori, bueno, los problemas de aprendizaje. ¿Y qué dice Marina Müller? ¿Qué atiende? Sí, Laura. Subjetivo. Un sujeto, un objeto subjetivo atendido por quién. Tu micrófono, Laurita, tiene mucha interferencia, no sé si es tu... ¿Se entiende? A ver, Laura, si podemos escucharte. El objeto, entonces. ¿Me Se escucha con mucho ruido, con mucha interferencia. Parece que es por un objeto subjetivo por un sujeto objetivo. Bien, un objeto subjetivo tratado por un sujeto subjetivo. Entonces, ahí fíjense cómo ya Marina Müller habla de una paradoja. ¿Por qué? Porque nos está hablando de las ciencias blandas. ¿Por qué nos está hablando de las ciencias blandas? ¿Ustedes saben cuáles son las ciencias duras? Ciencias naturales. Ciencias naturales. Física, matemática. ¿Y por qué son ciencias duras? Porque son ciencias que tienen un método rígido para la investigación. Tienen que... No se puede flexibilizar, sería... O sea, Bien. tiene que ser así como ellos, como está establecido, sí. Claro, además el resultado no cambia independientemente de quién realice la práctica o el estudio, siempre el resultado va a ser el mismo. Porque hay un objeto que es rígido. Hay un objeto, la física estudia, la química estudia, aunque ese objeto tenga modificaciones, hay aspectos y hay cuestiones que hacen que esas modificaciones se den, pero son observables y repetibles en el tiempo. Cosa que con un objeto de estudio subjetivo, eso se modifica totalmente. ¿Por qué? Porque, tomando un ejemplo burdo, límite, la muerte de una mascota para uno va a significar de una manera diferente que para otro, cualquiera de nosotros. Entonces, al ser un objeto subjetivo, esta carga de subjetividad que tiene este objeto de estudio hace que sea diferente. Por eso les tomo el ejemplo de la mascota. De pronto, tengo una amiga que estuvo de duelo, mal, no sé, yo la llamé al tercer día que se le había muerto un perrito, estaba de duelo, no podía reunirse con el grupo porque estaba de duelo porque se le murió la mascota. O sea, el nivel de conexión, de afectación que tuvo por ese hecho es diferente a lo que a mí me ocurrió, que yo tuve una mascota de 17 años, enferma, ya 17 años tenía la perrita, y bueno, llegó un momento en que el sufrimiento que tenía, la verdad, que hizo que decidiera que era mejor que se fuera. O sea, llamar a un veterinario, acompañarla, y
facilitarle que dejara de sufrir. Pude tomar esa decisión con todo el dolor del alma, con todo lo que significó, pero pude soltar eso yo. Ella no lo hubiera podido hacer nunca, porque su relación con las mascotas... ¿Por qué les doy este ejemplo? Para que veamos cómo un mismo objeto, una misma situación, al ser una cuestión subjetiva, tiene estas connotaciones. Entonces, que también tiene que ver en el momento que está transitando cada persona, ¿no? Porque es diferente lo que te pasó a vos. En otro momento tal vez hubieses podido o no. Exactamente. En otro momento de mi vida probablemente haya estado más de duelo que mi amiga, pero a mí no me ocurrió. En ese momento no me ocurrió. Entonces, entran a jugar variables que son propias de las subjetividades. Entonces, esa es la diferencia. Pasemos a la otra diapositiva. Por favor. ¿Cambió? Sí, perfecto. Fíjense que si nosotros hablamos de los campos, que son... Pasar a la siguiente, por favor. A la siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos del rol del psicopedagogo, pensando en esto del objeto de estudio y con qué trabaja, fíjense cómo las miradas son sesgadas. ¿Qué significa eso? Que son miradas parciales, que tienen que ver obviamente con la subjetividad de cada uno. Entonces, dice, ¿cómo ve la sociedad a los psicopedagogos? Los psicopedagogos que trabajan como maestros diferenciales, los que desconocen el ámbito de las tareas preventivas, los que carecen de preparación psicológica y clínica, los que no disponen de formación o preparación pedagógico y didáctica. Fíjense cómo nosotros, si trabajamos, y ahí sí les voy a pedir, voy a ver si se puede tomar el texto que ustedes trabajaron de Marina Müller en la página, ya les digo, creo que es la, no sé si es la 66, estoy medio perdida con las páginas. Fíjense en la página de Marina Müller, la página 18. ¿Tienen el texto? Fíjense, dice los psicopedagogos que trabajan como maestro diferencial, recuperador, que es el rol de reeducación, el reeducador. Cómo ahí nosotros vemos que los distintos roles, las distintas miradas que tienen los psicopedagogos están referidos a un ámbito, o es psicológico o es pedagógico, o es reeducativo, que es esto que nos habla Marina Müller acá en esta parte, dice el maestro diferencial, que hacen el apoyo escolar, donde el factor psicológico, que viene de la mano de esto de las tareas preventivas y de la psicohigiene, no aparece dentro de sus funciones, sino que aparece esto de la reeducación del síntoma, que es el viejo trabajo de las escuelas, del maestro que nos hacía, porque a mí me tocó, seguramente a ustedes ya no, escribir 20 veces o 20 renglones la palabra que había escrito mal, con error de ortografía. Entonces, esto de reeducar el síntoma, ¿cuál era el problema de aprendizaje? Que no sepa escribir. ¿Cómo yo soluciono, entre comillas, ese síntoma? Haciéndole repetir, reeducando el síntoma hasta que aprenda, exactamente, hasta que aprenda, repitiendo hasta que aprenda, hasta que memorice. Entonces, fíjense que en este tipo de roles aparece esto de cómo se entiende y cómo se mira el psicopedagogo.
¿Desde lo psicológico o desde lo pedagógico? Esto de carecer de preparación psicológica y clínica para poder ver estos problemas que pueden ser grupales o individuales. Esperen que voy a admitir a una persona acá. Que pueden ser individuales o grupales y que nos van a posibilitar que entendamos en este su proceso, en esta su dificultad de aprendizaje, cuáles son esos factores que son que coadyuvan a que este problema se instale y permanezca. No nos permite, si tenemos una postura reeducativa, entender a este síntoma como una cuestión profunda a ser atendida, no reeducada, sino a ser atendida. Por otro lado, fíjense que en esta misma postura que tiene Marina Müller, ¿podrías pasar a la última diapositiva, por favor? Dice que cada uno va construyendo, dice, su identidad a partir de las ocupaciones, logros y dificultades. Y habla de que la identidad profesional debe elaborarse con un aporte intencional e institucionalizado. Este resumen que hicieron acá con esta diapositiva, yo tomo el trabajo que ustedes previamente hicieron con la profe Lili, tiene que ver justamente con esta construcción del rol. Esta construcción del rol que se hace teniendo en cuenta nuestra historia, en la práctica, en el hacer, en el ejercicio, en el ensayo y error, si se quiere, y se logra justamente una identidad profesional a partir de la formación, a partir de este ejercicio, de esta práctica, de esta revisión, de esta refuncionalización, si se quiere, de lo que del ejercicio del rol, pero con este aporte intencional e institucionalizado, dice. O sea, tenemos que estudiar, no nos queda otra. Si queremos nosotros seguir en este trabajo de construcción del rol, necesitamos nutrirnos de los aportes teóricos. Por eso vamos a ver aportes teóricos que son los de Marina Müller, que fueron en algún momento los aportes que nos dio Alicia Fernández, con el aporte que nos va a dar Estela Mora, que tienen muchas coincidencias, pero a la vez tienen muchas disidencias. Y ese va a ser el trabajo científico de ustedes hoy en esta su etapa de formación. Poder hacer una lectura crítica de cuáles son las propuestas y estas propuestas, con qué coincido, qué de estas propuestas a mí me cierra, qué es lo que me impacta y qué es lo que en este momento no me interesa, no entiendo, no me gusta. ¿Qué es lo que trabaja Estela Mora en este audio? Que yo, como les decía, este recorte de los 16 primeros minutos tiene que ver con este nuestro trabajo de ahora, del rol y del objeto de estudio y demás, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Se ubican? ¿Pueden ubicarse? Es claro cuál es el camino que estamos siguiendo en esta unidad 2. ¿Les aparece claro el camino? Sí. Alguien que tenga dudas, por favor. Fíjense que nosotros decíamos allá en la primera diapositiva, por favor, si podés ir, Lucía. La primera, la segunda, ahí. Que la psicopedagogía es una ciencia interdisciplinaria, que nos habla del aprendizaje humano, que su objeto de estudio es un objeto subjetivo,
y que es tratado por otro sujeto que también es subjetivo, o sea, que es el encuentro de subjetividades. Entonces, fíjense que ahí nos plantea, porque veíamos que una ciencia dura, tiene un objeto que permanece inamovible, aunque haya condiciones externas que lo modifiquen. Eso es lo que estudia la ciencia dura. Y las ciencias humanas, ¿qué es lo que estudia? Un objeto que se modifica permanentemente y modifica, ¿se acuerdan lo que hablábamos de Piaget? Y modifica su entorno para poder adaptarse a él. Entonces, ahí radica esta dificultad que tiene la psicopedagogía aún hoy para ser pensada, como otras ciencias humanas, ¿no? Para ser pensada como una disciplina científica, porque los estándares que están establecidos para que se constituya una ciencia no son los mismos estándares para una ciencia dura que para una ciencia humanística o blanda. Acá hay condiciones que, tomando el ejemplo del perrito, para mí lo resolví de una manera en este momento de mi vida, probablemente en otro momento, como decía Caro, no lo hubiera podido resolver así, y para otra amiga la misma situación significó un duelo de días, no sé cuántos más, pero un impacto que solamente se puede dimensionar en función de la historia de cada uno. Entonces, ahí radica la dificultad para constituirse en una ciencia, a la psicopedagogía, porque su objeto de estudio, al ser un objeto subjetivo, es modificable a partir de las diversas variables que entran en juego en su devenir. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿O está medio... o es complejo? No. ¿Vamos? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí, se entiende, profe. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. Profe, Sí. como una observación también que podríamos considerar, que si bien nosotros entendemos o estamos encaminados a entender esto de la psicopedagogía y el rol del psicopedagogo, que tiene que ver mucho con nuestra identidad, como dice Marina Müller, y nosotros como sujetos subjetivos también. Hay un sistema afuera del psicopedagogo, del profesional, que lo va llevando y lo va empujando a estas creencias o actuar a partir de esas creencias que tiene la sociedad. Exactamente. O sea, por eso me parece importante esta observación, porque por más que haya la intención de actuar como lo propone Marina Müller, hay algo afuera que lo condiciona en su labor. Y esa afuera es muy... Perdón, un segundito que están tocando el timbre, que debe ser algún vendedor, ya veo, y estoy sola, así que no puedo delegar. Sí, señor. Buen día. No, gracias, muy amable, muy amable. Chao, hasta luego. Sí, perdón. Y uno por el afán de querer trabajar, se intencionaliza eso que la sociedad busca del psicopedagogo. Bien, acá viene un trabajito que yo les quería proponer. Gracias, Javier, por darme pie. ¿Ustedes observan en las páginas en el Facebook o en los avisos o en las propagandas de qué ofrecen los psicopedagogos? ¿Observaron eso? Digamos, las propuestas que hacen, consultorio psicopedagógico, ¿qué ofrecen? ¿Prestaron atención a eso alguna vez?
Yo, por ejemplo, vi una psicopedagoga en su flyer de presentación, ofrecía, por ejemplo, técnica de estudio. Bien. ¿Y qué les parece? ¿Qué tiene que ver con el rol del psicopedagogo? ¿Con qué del rol del psicopedagogo? ¿Con qué área del rol? Fíjense, hablamos de la psicopedagogía como una ciencia interdisciplinaria. Marina Müller habla en su texto de esto del psicopedagogo que trabaja como un maestro diferencial, el psicopedagogo que desconoce del ámbito de las tareas preventivas, el psicopedagogo que hace este trabajo de reeducación o de apoyo escolar. ¿Dónde lo encontrarían a este ofrecimiento? Piensan en la clínica. A ver, ¿qué coordina en la clínica? ¿Por qué en la clínica? Y porque se hace generalmente en consultorio de manera personal. O sea, todo lo que sea orientación vocacional, tratamiento, diagnóstico, asesoramiento, todas esas son cuestiones como personales que se trabajan con una sola persona en la clínica. Bien, ahora ya vamos a aclarar estas cuestiones que tienen que ver también con los saberes a priori, con las asociaciones que nosotros hacemos entre lo que es la clínica. ¿Qué significación tiene de dónde viene la palabra clínica? ¿Por qué lo toma? Y fíjense cómo al tomar nosotros este concepto de otra disciplina, y ahí aparecen los obstáculos epistemológicos, que es otro tema de la unidad 2. Al tomar de otras ciencias, de otras disciplinas, nos quedamos plafonados, nos quedamos ahí como atrapados en algo que no tiene que ver con nuestro rol. No tiene que ver con nuestro rol. Ya lo vamos a aclarar un poquito más. Incluso nuestro contexto, profe, como universitarios, porque hay psicopedagogos que dicen no encontrar trabajo, les resulta viable esto de ser maestro particular. Bien. Son maestros que nos ayudan, por ejemplo, a preparar materias. Sí. Y son remunerados en ese sentido, buscan una manera de... Bueno, y fíjense que esto que plantea Javier, si querés sacar la presentación, Lucía, podés sacar. Esto que plantea Javier tiene que ver con algo que está instalado y que se relaciona, no está instalado gratuitamente, está instalado porque es nuestra historia. Nosotros de ahí vinimos de solucionar problemas que son escolares, que tienen que ver con la institución escuela. Ya lo van a trabajar ustedes también, lo van a seguir leyendo. Y aparece ahí este preconcepto de lo que hablaba Caro recién, de lo que es la clínica. ¿Se acuerdan que cuando yo les di las instrucciones para que lean el texto de Marina Müller, les dije que leyeran hasta el concepto de clínica y su aplicación en psicopedagogía? Hasta ahí tenían que leer, ¿no es cierto? ¿Alguien leyó más que eso? Porque ahí es donde radica nuestro obstáculo epistemológico para constituir la ciencia psicopedagógica. Nosotros vamos tomando de las ciencias que fueron, o de las disciplinas que fueron madres, digamos, en esta constitución interdisciplinaria, y fuimos haciendo recortes de esto que nos ofrecían estas disciplinas. Y en esos recortes nos quedamos con algunos conceptos que, sacados del contexto, nos quedan como lastre. Porque fíjense que el trabajo de la clínica, yo puedo hacer este trabajo que nosotros hacemos hoy acá, es un trabajo clínico. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? En contraposición de lo que plantean, digamos, la idea que tenemos nosotros de lo que planteaba recién Caro,
que el trabajo, la clínica psicopedagógica se hace en un consultorio, es individual. Y yo les digo que hoy acá nosotros estamos trabajando desde una postura clínica. ¿Por qué? Al plantearnos diferentes preguntas respecto al texto, usted está tomando los datos que nosotros podemos aportar y que podemos tener, y es como una entrevista. Y en la clínica, lo que nosotros primero planteamos son entrevistas. Y lo que nos juega en contra a nosotros es ese preconcepto que hay, que nosotros tenemos que dar todas las técnicas de estudio. Entonces la gente, cuando cree o cuando piensa en un psicopedagogo, piensa en alguien que le va a dar todas las recetas para que su hijo ya avance, para que uno progrese en su materia. Y el proceso de las entrevistas, de la indagación, al otro a veces eso es mucho como que le desilusiona, el no tener rápido toda la respuesta. O sea, al no tener rápido la solución, digamos que el proceso de tener el acompañamiento de un psicopedagogo, muchas personas que ya vienen con una con un síntoma bien establecido, no se permite transitar esa desconstrucción de un proceso para aprender a aprender. Bien, fíjense que esto es la reeducación. La reeducación es justamente tratar el síntoma, solamente tratar el síntoma. ¿Para qué? Para dar, como decía la compañera, esta respuesta rápida, esta solución a la problemática, que así nació la psicopedagogía. No es gratuito esto. Esto es así porque así nació la psicopedagogía. Nació para dar respuesta a situaciones escolares que eran problemáticas y que la psicología por sí sola no podía entender sin el apoyo de la pedagogía, y la pedagogía no podía entender sin el apoyo de la psicología. Entonces, nace, yo después les voy a pedir que escuchen esta conferencia al estilo Estela Mora, estos 16 primeros minutos donde se plantea esto. Después en todo el audio, que les digo, dura 1 hora, plantea también sobre el objeto de estudio y demás y cómo fue este pasaje. Que por ahí tiene cuestiones que son muy profundas, que tiene que ver con la teoría de Estela, pero que está bueno poder escucharlas. No para que adhieran a la teoría, ella lo plantea claramente. Pueden adherir o no, digamos que cada uno está en su derecho, porque justamente es la etapa de formación. Lo que no podemos hacer es desconocer. No podemos desconocer ni nuestra historia, ni desconocer los planteos que hay acerca de la psicopedagogía, porque uno no elige lo que no conoce. Y como les decía al principio, nuestra obligación como docentes, nuestro trabajo como docentes universitarios es abrirles el abanico para que ustedes tengan la posibilidad de seguir indagando en lo que les interesa de este abanico que le ofrecemos nosotros y elegir después libre y conscientemente, no porque no les queda otra, ¿entienden? Porque uno no elige lo que no conoce. Si yo te muestro esto, ¿qué va a elegir? Esto, si no conozco otra cosa. Entonces, nuestro deber y nuestro trabajo como profesores en la universidad es abrirles el abanico de posibilidades. Y cada uno es libre de elegir después según su historia. Por eso vamos a volver a las ofertas que aparecen en el mundo de lo que hace el psicopedagogo. Técnicas de estudio. Hablaban ustedes de que se ofrece lo que me va a redituar. Acompañante terapéutico. ¿Qué otra cosa? A ver. Y ya vamos a volver a la clínica que hablaba Caro. ¿Qué más? Orientación vocacional.
ojalá aparecieran con orientación vocacional. Así, contado con los dedos, orientación vocacional, pero aparece. Bien. ¿Qué más? Pero, profe, el acompañante siempre tiene que estar trabajando con el psicopedagogo, con un equipo interdisciplinario. O por más que el psicopedagogo se ofrezca como acompañante, tiene que brindar informes al maestro, al doctor, siempre de una manera constante tiene que estar con supervisión, con asistencia y para trabajar de manera preventiva, acompañando con una sintomatología. Bien. El acompañante no puede intervenir sin el visto bueno del psicopedagogo, del psicólogo o de los maestros, de quien lo requiera. Bien, bien. Y fíjense, les pregunto, ¿es un trabajo clínico preventivo? ¿Eso que plantea Cecilia? ¿Eso que dice Cecilia? ¿Puede ser considerado un trabajo preventivo y clínico, no reeducativo? Fíjense que hablaba de acompañante, hablaba de trabajo interdisciplinario, hablaba... Y preventivo no es, profe, porque ya se habla de un síntoma. Es hacer que el síntoma afecte lo menos posible. Bien. No deja de ser preventivo. No se olviden de la prevención primaria, secundaria. Está instalado el problema. Pero ¿yo qué hago con mi trabajo preventivo? Evito que el problema se profundice, se agrave, se generalice a un entorno. ¿Está? Esas también son distinciones teóricas que nosotros tenemos que ir haciendo. Cuando aparece una prevención primaria, cuando yo voy a evitar que aparezca el problema, voy a trabajar para que el problema... Una prevención secundaria, donde ya el problema está instalado, pero yo en esta prevención evito que se profundicen las consecuencias, las secuelas y demás. ¿Mm? ¿Y por qué les digo que es un trabajo clínico? Si podemos considerarlo como un trabajo clínico. Estamos hablando de grupo, pensando en lo que planteaba Caro hoy. ¿Por qué es clínico? Yo les digo es clínico, ya me juego. Trabajamos en grupo, hacemos interconsulta, yo les digo que es clínico. En la institución, no sé, en la salita del barrio. Pero yo, psicopedagogo, hago un trabajo clínico. ¿Por qué lo digo? A ver. Porque estamos realizando tarea con el otro que nos permite evidenciar sus obstáculos en el aprendizaje. Tanto de las podemos hacer de manera grupal como personal, pero al programar, al establecer ciertas actividades, vamos notando qué obstáculos están presentando en sus procesos de aprendizaje. Ajá, o sea que fíjense que aparece un trabajo que es individual, de atención individual, aunque lo trabajemos en grupo, aunque estemos en un grupo, supónganse. Y eso es lo que nos permite a nosotros pensar, reelaborar, hacer una hipótesis y poder trabajar sobre para resolver eso. Y esa es una mirada clínica. No importa si perdón, sí. Cuando usted dice por qué es clínico, lo primero que a mí se me vino a la cabeza es porque existe un diagnóstico, porque hay una patología. ¿Por qué? ¿Y por qué te aparece eso? No es casual que aparezca esa idea en tu cabecita, Laura. ¿De dónde viene la palabra clínica? De la medicina. De la medicina. Viene de la medicina, exactamente. Fíjense cómo, allá volvemos al principio, aparece como un obstáculo epistemológico.
Porque ¿qué te dice? El paciente viene para que yo le dé un diagnóstico.